Saludos a todos. Este es el primer video de repaso para el componente técnico y plástico de la clase de previsualización y guión gráfico. Aunque si este material puede ser usado para estudiar bases de dibujo digital para otras materias, bueno, que también tenga ese uso. Vamos a darle un repaso breve en esta grabación a las primeras herramientas y mecanismos para hacer dibujo y pintura digital. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar brevemente sin complicarnos demasiado. Empecemos hablando de trazo de construcción. Esto es algo de lo que yo hablo mucho también en mis clases de bocetación. ¿Cómo nos acercamos a dibujo en general? Y en este caso a dibujo digital. Con los mismos presupuestos con los que nos acercamos al dibujo en materiales análogos, sobre todo en tinta. Es decir, mecánicas que no nos sirven para hacer un buen dibujo digital. Permítanme un momento, oculto mi cámara. Esto ayuda. Eso. Creo que en la grabación se vea un poco más de la cámara y no necesitan estar viéndome ahí. Cuando estamos haciendo un dibujo en tinta, no nos sirve llenar todo de pelitos, hacer una llamada línea peinada. Para describir formas, sean simples o sean más complicadas, una manera de dibujar donde no tenemos la confianza de hacer trazos largos o trazos cortos, trazos curvos o trazos rectos, sino como que nos va ocurriendo el dibujo a medida que vamos llenando de una gran cantidad de trazos el espacio. Esto no es, de verdad no es muy eficiente, no es la mejor manera de dibujar. Tampoco es muy conveniente llevar ese trazo lento, pesado y que accidentalmente se vuelve muy grueso al dibujo digital. Ustedes pueden ver lo que está ocurriendo ahí. A diferencia del primer error que está a la izquierda, este nuevo error en la derecha es un error de un trazo excesivamente pesado. Hay que cultivar un movimiento lo más suave posible en la tabla digital. Así, tenemos que tener firmeza en la mano, pero no tenemos que trazar con mucha fuerza. Es más un desplazamiento lateral y la presión vertical que ejercemos con la mano y con el antebrazo es muy suave. A duras penas se siente que uno está trazando sobre el lienzo digital. Entonces esto también sería una dinámica incorrecta. ¿Listo? Esto entonces es una línea peinada, esto es una línea lenta y pesada, que pena las siglas. Y la otra es un dibujo que no tiene absolutamente ninguna confianza, que no tiene nada de adiestramiento, que además se recuesta demasiado en la trampita del dibujo digital. Hacemos una línea, control Z. Hacemos una segunda línea, control Z. Otra más, control Z. Otra más, control Z. Otra más, control Z. Otra más, control Z. Y el dibujo se demora resto en aparecer. Esto lo vamos a considerar también un error cuando estamos haciendo por lo menos bocetación digital. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de trazo de construcción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el encadenamiento de diferentes tipos de trazos, largos, cortos, lentos, rápidos, curvos o rectos, a una velocidad que sea aceptable para dibujar. O sea, no se trata de que el dibujo de trazo de construcción sea un dibujo que sale lentísimo, pero tampoco es un dibujo que toca hacer a toda velocidad. ¿Listo? A veces uno puede hacer trazos un poquito más rápidos, pero en general, por lo que más se caracteriza el trazo de construcción es que al tener confianza en establecer de qué estamos hablando rápidamente, tenemos la posibilidad de ser más eficientes con nuestro dibujo. Tenemos la posibilidad de utilizar menos trazos que digan más, porque el espacio se va a aprovechar mejor. Cuando hacemos trazo de construcción también es una buena idea involucrar las líneas envolventes para ir definiendo volúmenes. Procuremos ir al grano. Fíjense que lo que yo estoy tratando de hacer aquí no es crear un arte perfecto de entrada con los primeros trazos que yo esté haciendo. Utilizo mi borrador, no se trata de que tenga que quedar perfecto, sin errores, ni que no se le puedan hacer correcciones, pero es diferente hacer 20 trazos y presionar control Z 20 veces a ir corrigiendo sobre la marcha, ir corrigiendo una estructura, ir corrigiendo una proporción, ir corrigiendo algún elemento de lo que estemos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a procurar que ese dibujo que surge del encadenamiento de diferentes figuras sea lo más determinante en nuestro dibujo digital.
No tengo planeado nada en particular para lo que parece ser la cabeza o más bien el busto de un personaje. Entonces, pues sobre la marcha estoy haciendo correcciones. Pero son correcciones con el propósito de mejorar el diseño. No estoy buscando la perfección de una línea, pero tampoco estoy tratando de ser descuidado. Estoy tratando de ser, como les digo, eficiente. ¿Listo? Eso es lo que quiero. Que el acto de dibujar no sea una tarea tortuosa, que no sea como un ejercicio que ni por falta de pericia ni por la búsqueda de una perfección técnica se vuelva dispendioso. Estoy simplemente captando y plasmando una idea que va surgiendo en mi cabeza en este dibujo. No quiero que se vea como un elefante, quiero que se vea más como no sé, como una especie de soldado espacial o algo así. Bueno, no sé. A veces cuando uno improvisa salen tonterías. Tal vez esta sea una de estas, tal vez no. Una cosa que también quiero que tengan en cuenta, por lo menos los que estén en curso conmigo. Si estamos hablando de bocetación, obligatoriamente estamos hablando de diagnósticos. Es decir, que estamos hablando de prueba y error, estamos hablando de algo que podría salir mal, pero debemos indagar si va a salir bien o va a salir mal. La idea de un line art final no debe ser el punto de entrada para dibujo digital. Lo podemos hacer, por supuesto. Y no todo puede ser un boceto como bosquejado, pues que sea tan básico, que no tenga detalles ni que no tenga índices de narración. Pero eso sale sobre la marcha, ¿listo? No vamos a tratar de buscar la línea perfecta desde el principio, ¿listo? Fíjense, en este momento ya le estoy dando un perfil histórico a este personaje, vamos a llevarlo más al centro, podemos acercarnos un poquitín más. Se pueden dar cuenta, mi línea no es especialmente sofisticada, pero desde que sea una línea altamente descriptiva, desde que esté configurando una estructura, para efecto de lo que nos reúne en nuestras clases, esa estructura debería idealmente comunicar volúmenes. Si estamos logrando eso, estamos logrando los objetivos del dibujo. Y sobre ese bosquejo, que fíjense, en ningún momento no estoy haciendo líneas como en ráfaga, pues estoy tratando de ser más o menos metódico, estoy tratando de ser sensato al momento de aplicar cada uno de esos trazos. ¿Listo? Donde yo pesque que los volúmenes están fallando, que se podrían hacer correcciones, vamos a, por supuesto, entrar ahí, pero vamos a procurar que sea un dibujo breve pero sin afán. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, en lo que se refiere a trazo de construcción, recuerden, el encadenamiento de trazos. A duras penas haciendo fuerza con la mano. Recuerden también, esto puede sonar muy obvio, pero tal vez hasta ahora están empezando en su trasegar por el camino de pintura y dibujo digital, lo que significa que no está de más hacer explicaciones de componentes básicos de las herramientas. Si su línea es semi-transparente, ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo si uso un color. Selecciono un color rojo, el más intenso que me dé el panel de color. Y ese color no se ve sólido, se ve semi-transparente. Eso ocurre porque está activada la opción de opacidad según presión. Si yo desactivo dicha opción, el pincel va a dar trazos completamente opacos. Algo que parece muy sencillo, es bastante breve, pero tengan en cuenta que es algo que ustedes pueden controlar. ¿Listo? Ahora, vamos a llamar a esta capa Sketch. Y ahora vamos a una capa nueva y vamos a llamarla Line Art. Vamos a cambiar de pincel. No voy a tener este pincel básico, voy a tener un pincel que es una ligera adaptación de un pincel preconfigurado que tenía aquí en mi Photoshop CC 2018. Ustedes se pueden dar cuenta que es un pincel que tiene una huella carrasposa, como que recuerda un poco la idea de pincel seco. Voy a usar ese pincel para el line art. Line art y el sketch van a estar separados. Puedo darle un nivel intermedio de opacidad a mi boceto, pero les recomiendo también que le den un nivel de opacidad intermedio a la capa donde va a estar la línea dura, la línea final. Esto con el propósito de que no se intimiden tanto al momento de dibujar. Es algo que he consultado con varios amigos. Pensé que me pasaba solo a mí, pero no es así. El ver la línea negra puede resultar intimidante, como que uno se puede ralentizar, o sea, uno puede bajar mucho la velocidad del dibujo. Uno se puede poner muy tenso al momento de dibujar.
yo voy a perseguir con mi línea de line art una línea que en todo caso no se va a sentir como si fuera un vector. Es una línea que va a tener un cierto nivel de gestualidad, va a tener calibres diferentes, ¿listo? Va a tener momentos donde se ensancha más, donde se vuelve más contrastada, donde sus rasgos se vuelven más fuertes. Y otros momentos donde no va a pasar eso. También va a ocurrir algo, algo que es muy común cuando estamos haciendo bocetación. Es algo que yo repito mucho en mis clases. Un boceto no es lo mismo que una guía de calco. Fíjense, por ejemplo, estos como pernos que aparecen en el casco. Estoy basando este boceto en dos referencias. Una es histórica, los cascos alemanes de la Primera Guerra Mundial, no la Segunda. Y lo segundo, estoy pensando en este anime que se llama Jinro, la Brigada de los Lobos. De ahí es que está saliendo la idea de alguien que tiene ese tipo de casco, que no es completamente alemán. Quiero que tenga unos elementos como de samurái también. Y además de eso, la máscara de gas, como una especie de cyborg que tiene componentes también históricos recientes. De ahí es de donde estoy sacando esta sencilla idea. Pero ustedes se pueden dar cuenta, estoy añadiendo información que no estaba en el boceto. Y suprimo algo de la información que estaba en el boceto. Eso es aceptable. ¿Listo? No se comprometan necesariamente a calcar lo que estaba en su boceto preliminar. ¿Listo? O sea, ustedes tienen todavía una posibilidad de hacer experimentos y de moverse de una manera un poco más eficiente, añadiendo nuevos datos, nueva información, nuevos índices, nuevas texturas, nuevos quiebres, nuevas superficies, ¿vale? No tenemos por qué comprometernos a que ya es por decirlo así, como una plancha que toca solo entintar. Fíjense, yo estoy creando nueva información, no estoy desestimando el dibujo original, no estoy cambiando el diseño hasta el punto de que no se reconozca su origen, porque pues, ¿para qué entonces hacer un boceto? Pero no voy a dejar que el acto de hacer un line art se convierta solamente en reteñir un boceto. Para eso entonces hubiera podido empezar a pintar directamente en la línea. A medida que yo voy creando esta línea, de vez en cuando habrá desconexiones en esos trazos. Una cosa que no voy a hacer, no porque sea incorrecto en todos los casos, sino porque para efecto de esta demostración me causaría ciertos obstáculos, es añadir sombras en este boceto. Solamente estoy agregando, como ustedes pueden ver aquí, algunas partículas de textura muy básicas, pero no estoy tratando de crear un sentido de iluminación desde el dibujo. Eso lo voy a hacer desde mancha. Otra cosa que voy a hacer es que voy a achatar un poco la máscara. Creo que se puede ver un poquito más imponente así. No quiero que se vaya a confundir tanto con una trompa, aunque toda máscara de gas tiene una lectura de ese tipo. Y pues nada, es en términos de iluminación donde un dibujo que de pronto se puede sentir hasta un poco caricaturesco va a adquirir, espero yo, una apariencia mucho más imponente y mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más dramática. Esa es la palabra que estaba buscando. Fíjense cómo estoy añadiendo algunos detalles menores, pero en este momento no estoy haciendo zoom. Es una buena idea también, muchachos, que traten de retrasar el acercarse a su arte hasta que no tengan que definir detalles. Obviamente puede llegar un momento en el que uno diga, véngame a hacer, déjeme acercarme y yo con eso, de tal manera puedo corregir el detalle de algún punto muy concreto del diseño. Eso es válido. Pero hay gente que todo el tiempo está trabajando así, todo el tiempo. Eso no es bueno. Es mejor ver las particularidades de sus diseños y a partir de ahí sí buscar los detalles solamente cuando se necesite. Ustedes se pueden dar cuenta que yo hago una cantidad relativamente alta de correcciones sobre la marcha. Lo que no estoy usando es control Z. Eso sí quiero reafirmarlo lo más que pueda. Eviten estar regresando sobre sus pasos. Corrijan, teniendo la posibilidad de destruir y rehacer las líneas. Es mejor que hagan eso a que hagan control Z. Nuevamente, porque la idea es que aún si yo tengo que estar corrigiendo todo el tiempo, yo tengo la confianza de que estoy
añadiendo nueva información. No estoy solamente como descosiendo todo el dibujo, como deshaciendo todo el camino que ya había recorrido. ¿Listo? La confianza es muy importante en el éxito de este tipo de ejercicios. No voy a ser tan incauto de decir, o tan ingenuo de decir, solo es una cuestión de actitud y ya el dibujo sale bien. Obviamente hay que tener práctica, pero hay que practicar esa mecánica también, no estar regresando sobre sus pasos. ¿Listo? Añadir cada vez más y más y más datos y eventualmente los dibujos van adquiriendo más calidad. ¿Listo? Ustedes se pueden dar cuenta, en ningún momento estoy haciendo dibujos que sean como neuróticos, como no estoy acribillando con ráfagas de entramado mi dibujo. Y yo podría hacer un dibujo acá que sea la emulación de un dibujo análogo, o sea, un dibujo en tinta, solamente usando pinceles digitales. Pero no quiero hacer eso, porque esta demostración, que no debe ser demasiado extensa, este video no debe pasar de 1 hora de extensión, este video debe recorrer también bases de pintura digital. Entonces, listo, aquí tengo un line art. En este momento esta capa de line art está al 52%, yo puedo llevar la opacidad al 100%, ya podemos ver que el dibujo no se trata de que sea perfecto, pero se percibe que es distinto a un boceto. Ahora hagamos una práctica de pintura. Vamos a ocultar la capa de sketch. Vamos a crear una capa nueva que se va a llamar BG como background. Y voy a crear una segunda capa que se llame pintura. Vamos a la capa BG. Ya hicimos un repaso muy breve de la herramienta pincel, ¿cierto? La herramienta pincel que se activa con la tecla B grande, que tiene por defecto las opciones de opacidad según presión o por lo menos tamaño según presión. O sea, miren, este es un pincel que por su naturaleza es nítido también, pero yo puedo activar opacidad según presión. Su comportamiento va a ser diferente, no es un pincel que esté pensado para eso, pero cualquier pincel está sujeto a tener o no tener opacidad o un grosor controlado también por la presión. Eso último hace referencia a que el pincel tiene trazos más delgados o más gruesos, pero si yo le desactivo la opción en dinámica de forma, el pincel básicamente va a ser como un rodillo o como un gran marcador. ¿Por qué lo hice presionando F5 y desactivando dinámica de forma? Porque normalmente en un pincel tradicional sería aquí, en la barra de control, donde yo digo tenga o no tenga el control de tamaño según presión. Miren, no lo tiene, ahora sí lo tiene. Pero por defecto hay pinceles que ya vienen con semitransparencia y con opacidad según presión sin que estén activados estos botones en la barra de control. Entonces, vamos a BG. Voy a presionar la tecla L de león. Si aparece la herramienta de lazo, la herramienta tradicional, voy a presionar Shift L hasta activar, ustedes pueden ver ahí mi cursor, hasta activar la herramienta lazo poligonal. Y voy a crear un fondo muy sencillo basado en trapecios. Y voy a rellenar esto. Como esto es una práctica que no involucra color, por ahora solamente voy a jugar con valores tonales. Recordemos, yo que soy a veces un poquito despistado y a veces no tan poquito, recordemos lo que estamos haciendo acá. Estamos dando un repaso, ya lo hicimos a trazo de construcción, ahora vamos a valores tonales, a pintura desde valores tonales. Es decir, valores de gris. No vamos a hablar de color por ahora. Eventualmente tengo que subir demos de color, y en el canal hay un par de introducciones a pintura que usan ejemplos de color, pero por ahora no lo voy a hacer. Entonces tengo mi line art. El line art se pueden dar cuenta que no es tan... O sea, uno aquí lo ve súper oscuro, pero no es de un tono negro. En últimas, los tonos son completamente ajustables. Miren, en la capa de line art yo puedo presionar Control U y puedo decirle que sea más luminoso, que sea todavía más oscuro si quiero que sea negro al 100%. Entonces por ahora lo voy a dejar así. Tengo esta capa BG que tiene un gris oscuro. Voy a decirle a la capa BG, fíjense justo aquí debajo de la pestaña donde se activan los modos de fusión para capas. No se llaman modos de capa porque hay muchas herramientas que pueden tener modos de fusión. Entonces insistamos en llamarlo por su nombre correcto, modos de fusión. Y acá justo debajo de donde está la pestaña que normalmente dice normal, o sea que no hay modo de fusión activado, que todos son píxeles opacos, tenemos una serie de iconos que nos permiten hacer bloqueos de capa. Voy a decirle bloquear píxeles transparentes. Cuando no está activado bloqueo de píxeles transparentes, cuando yo añado nueva información, yo traspaso lo que ya estaba antes. Es decir, yo simplemente sigo pintando o dibujando.
pero cuando le digo bloquear píxeles transparentes, solamente me va a permitir añadir nueva información de píxeles, de color, de grises, de gradaciones, de lo que sea, donde ya previamente haya puesto píxeles opacos o semitransparentes. Esto es muy bueno porque si yo quiero, por ejemplo, crear un patrón muy básico en el fondo, yo no me voy a tener que preocupar por respetar los límites, porque ya se está logrando dicho objetivo mediante el bloqueo de píxeles transparentes. Pero yo no voy a trabajar solamente con tonos planos. Voy a dejar una especie de mapa que me permita establecer un comportamiento muy básico en la luz. Ustedes se pueden dar cuenta que no estoy usando gradaciones, pero que sí estoy tratando de crear la idea de una progresión. Tomo con el cuentagotas esta tonalidad y aquí en el panel de color la hago un poco más clara. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que voy de oscuro sin ir a negro a un gris más claro sin llegar a blanco. Estoy estableciendo ya un comportamiento de la luz. Y ahora voy a desactivar la capa BG, activo la capa de pintura y voy a crear la silueta de este cyborg cuasi samurai. Entonces, ¿cómo puedo crear yo la silueta? Hay muchas maneras. Yo podría literalmente rayar hasta tener una silueta. Eso no es muy conveniente. Yo podría tomar el lazo poligonal y crear una silueta poligonal. Eso se puede hacer. O también puedo volver a presionar Shift L y tomar el lazo magnético. Voy a dejar esto en semitransparencia para que ustedes puedan apreciar bien qué es lo que está pasando acá. El lazo magnético es distinto al lazo convencional y al lazo poligonal en que el lazo magnético no tiene una forma que depende única y exclusivamente de nuestro pulso. Nosotros sí tenemos que dirigir ese lazo, pero ese lazo, a diferencia de los otros, va a ir persiguiendo cambios de contraste y a partir de ahí va a generar la silueta. ¿Listo? Yo puse el dibujo que es casi negro, más claro, para que ustedes pudieran apreciar cómo quedan los nodos del lazo poligonal. El lazo poligonal no está persiguiendo líneas negras, está persiguiendo cambios de contraste. Ustedes pueden apreciar que en este momento estoy trabajando en la capa de pintura. En pintura no hay nada, es una capa completamente en blanco. Pero como la herramienta está en este momento activada para perseguir información de cambios de contraste en todas las capas, no importa. Una vez yo cierro, tengo un área de selección, pero esa área de selección no es perfecta. Nos acercamos y nos podemos dar cuenta que hay momentos, como acá, donde hay imprecisiones. Y en todo caso, si yo dijera el contorno quedó como lo más perfecto posible, yo apago la capa de línea, saco aquí por ejemplo el bote de pintura y voy a un gris intermedio y hago un relleno, me puedo dar cuenta que esa silueta no es que sea perfecta en el sentido de ser lisa, otra vez, persigue un contorno lo mejor que pueda, pero con frecuencia vamos a necesitar una intervención manual para corregir ese contorno, esa silueta, perdón. Entonces voy a ir a mi pincel básico, le voy a decir que no tenga transferencia para que el pincel me dé unos trazos que sean totalmente opacos. Voy también a pulir ahí donde me hayan quedado algunas imprecisiones de como, ¿cómo se dice? Como huequitos, como imprecisiones donde, por ejemplo acá, donde por un movimiento muy leve de la mano quedó en la silueta una imprecisión que no debía estar. Ustedes se pueden dar cuenta que yo no estoy tratando de hacer que la silueta sea totalmente perfecta. Lo que quiero es que la silueta empate con la línea sin crear dificultades de desfases ni de huecos en la silueta. Eso es lo único que estoy buscando. Entonces muy rápidamente corrijo esos errores y ya podemos empezar con el mapa de iluminación. Entonces me doy cuenta si que esto está bien. Si voy a la capa de line art, le vuelvo a subir al 100% la opacidad. 100% la opacidad y me doy cuenta. Sí, en general funciona. Aquí y allá habrá uno que otro detallito que igual sobre la marcha se puede ir corrigiendo. Y miren acá algo crucial. Ustedes se pueden dar cuenta cuando ya la línea está
al 100% de opacidad, lo que no veía yo originalmente, está quedando una reserva blanca. Eso no se ve bien. Hay algunos estilos que juegan con ese tipo de desfases, pero tienen que ser evidentes. No puede ser producto de un accidente. Entonces hacemos un relleno. Me doy cuenta también que la línea tiene algunos detallitos que no me gustan demasiado. Le voy a quitar algo de información a algunos momentos de esa línea. Listo. Sí, aquí hay algunas aristas que no, sobre todo cuando se ve como una doble línea, eso no me parece muy llamativo, entonces voy a procurar que eso sí quede lo más exacto posible. Y ya con eso, solo sería cuestión de darle un tris de borrador aquí y allá. Y tenemos una línea más exacta con una silueta que corresponde con mucha más exactitud a esa silueta, a ese line art, a esa línea que sin ser perfecta se puede considerar como una línea final. Listo, entonces ahí estoy. Tengo ya mi línea y tengo mi silueta. Y ahora sí, hagamos un mapa como un esquema de iluminación. Si había más detallitos de los que esperaba en cuanto a cosas por corregir. Cosas del arte digital a veces. Pues, listo. Entonces tenemos pintura y tenemos la línea. A pintura también le vamos a decir bloqueo de píxeles transparentes, pero voy a volver a activar BG. Y a diferencia del fondo, yo no voy a decir que la sombra más oscura esté en el extremo izquierdo o en la parte de abajo de este arte. Ustedes se pueden dar cuenta aquí. Para entender esto bien, pues es bueno que tengan algo de bases de iluminación. Cuento con que les estoy mostrando esto a estudiantes que ya han visto por lo menos las primeras 5 clases de mi curso de bocetación, que por cierto están en el canal por si les quieren dar una mirada o un repaso. Entonces, si estamos buscando una lógica de volumen, yo no le puedo decir a esta capa de pintura que la sombra esté en el extremo, porque entonces la luz de rebote no existiría. ¿Listo? Tampoco voy a decirle a esas capas de sombra, ustedes van a hacer las más oscuras y ya. Fíjense que son unos grises que si bien son bien oscuros, no son el extremo absoluto de sombra. Eso lo voy a perseguir más con el pincel redondo. Por aquí. Acá sí voy a decir dónde la figura alcanza a proyectar sombra. Oscurezcamos un poquitico más la capa de line art. Aquí, al poner este nivel de sombra tan oscura, sí quiero decir dónde la figura de este personaje está interrumpiendo la luz, creando esos nuevos planos de sombra. No tengo que tener solamente dos tonos de gris, pueden ser muchos más. Pero eso sí, dense, y no tengo que trabajar necesariamente con el lazo poligonal. Es una herramienta que me permite planear bien esas áreas de luz y sombra, pero pues todo esto lo podríamos estar haciendo con pincel también, ¿vale? Lo que sí quiero que ustedes vean es que, primero, aquí ya estamos en la práctica haciendo pintura digital. Pintar consiste en representar la luz. Esa es la esencia de la pintura. En este momento son tonos planos, obviamente, pero ya estamos buscando representar ese comportamiento de la luz. Entonces uno podría hacer una pintura digital que tenga, no infinitos, pero sí una grandísima cantidad de matices, solamente utilizando los lazos. Y desde que la lógica de la iluminación sea correcta, esa pintura se puede llegar a ver terminada. Una cosa que también necesito que tengan en cuenta, pues los que estén en curso conmigo, es cuando estamos pintando, tenemos que trabajar de atrás para adelante. Yo por eso empecé aquí. No se trata de que esto no pueda funcionar, claro que puede funcionar. Además, el diseño es tan sencillo que pues es difícil que se confunda. Pero si yo pinto de atrás para adelante, yo me voy a asegurar de que el comportamiento de la luz sea consecuente.
Es decir, no voy a estar inventando una iluminación, sino que voy a estar representando una iluminación de acuerdo a la lógica que me da el fondo. El fondo me dice la dirección de la luz, su intensidad. Me dice qué tipo de progresión estamos viendo en ese esquema de iluminación. Es un esquema muy contrastado, hay una luz más bien difusa, el contraste entre luz y sombra es alto, es bajo, hay una gran cantidad de grises, hay menor cantidad de grises, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que perseguir, no adivinando, sino deduciendo qué es lo que está pasando con la iluminación, estableciendo primero que todo el fondo. No, esto sería más como una luz de rebote, entonces creo que aquí un tono un poco más claro. Eso. Entonces, en este momento ya podría decir, ok, miren, aquí tengo un boceto más avanzado digital y ya, pero pues hagamos más cosas. Primero que todo, vamos a ocultar la capa de line art. Segundo, vamos a crear una nueva capa. Esta capa la vamos a llamar Mixer. Y vamos a activar la herramienta pincel mezclador. La herramienta pincel mezclador, como lo explicamos en una sesión previa, es una herramienta que me permite crear la apariencia más pictórica en la pintura. Es una herramienta que, a diferencia del pincel convencional, no tiene únicamente opacidad según presión, o el control de flujo, o el control de la opacidad general del pincel. En el pincel mezclador debemos considerar también qué es lo que está pasando con el nivel de humedad, el nivel de carga y el nivel de mezcla. Como quiero que este sea un video breve, quiero terminar este video en máximo 20 minutos. No voy a hacer otro repaso del pincel mezclador, pero sí quiero invitarlos a que le den una mirada al video Introducción al uso del pincel mezclador, que está en este canal también. Listo, es una explicación más extensa donde se detalla punto a punto en qué consiste esa herramienta. Y pues está disponible para todos sin ningún tipo de restricción. Pero lo que yo estoy haciendo aquí es buscar crear un sentido de mezcla de tono. Pueden darse cuenta que de vez en cuando sale una mirilla, miren, cuando sale esa mirilla estoy presionando Alt, capto un color o un tono, porque en este momento son solo valores de gris, y estoy usando esos tonos para crear mezclas con los que están alrededor. Algunos de ustedes podrían decir, yo no podría hacer eso solamente con un pincel que tenga semitransparencia. Sí, es perfectamente posible, pero el pincel mezclador me permite hacer un par de cosas que el pincel normal no me permite. El pincel mezclador hace una mezcla universal, a menos que le digamos solamente mezcle la capa actual. Aquí en la barra de control, si ustedes desactivan esta opción que está con abreviatura que dice muestrear todo, se refiere a muestrear todo el arte. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a poder mezclar capas que están vacías con capas que tienen píxeles, capas que están encima, capas que están por debajo. Fíjense, ¿qué es la capa de Mixer? Desactivemos todo. ¿Qué es la capa de Mixer? Es una capa de píxeles opacos que surge de mezclar lo que está por debajo en la capa pintura con la información que yo le estoy agregando. Por eso fue que yo desactivé la capa Sketch y desactivé también la capa Liner, porque el pincel mezclador empieza a generar mezclas que consideran lo que está pasando con esas capas que están por encima. Eso en este momento no me sirve. Hay maneras de trabajarlo así, pero en este momento, como quiero en esta explicación muy breve, que simplemente se vea como una mezcla medianamente bien hecha, que se vea más pictórico o ligeramente más pictórico, estoy desestimando para la mezcla la capa de line art, así como la capa de boceto. Hay momentos donde necesito que se vea más como más rígido, sobre todo aquí la sombra que genera la visera sobre la máscara. Yo ahí no voy a hacer mezcla. Tenemos que evitar el error cuando recién estamos empezando. Esto es relativamente común, le ha pasado a más de un estudiante en mis cursos, que el primer ejercicio de pincel mezclador que hacen lo confunden como un ejercicio donde todo se debe ver borroso. No, la silueta debe mantener su integridad y hay siluetas que deben verse más nítidas que otras. Y no se trata solamente de tomar lo que ya está y hacerlo borroso, porque para eso existen, por ejemplo, filtros de blur o efectos de blur. Ustedes se pueden dar cuenta que yo estoy llevando nuevos tonos. No estoy buscando solamente dejar borroso el límite de los tonos que ya había antes, sino, miren, por ejemplo, tomo el blanco del escenario y se lo transfiero ligeramente acá, pero ya sale como una mezcla. Entonces estoy realzando, por ejemplo, la luz destacada. ¿Listo? No es una cuestión de emborronemos las cosas, no, se trata de dotar de una apariencia por lo menos ligeramente pictórica a un
a un ejercicio donde lo que estoy intentando hacer es representar la luz y además de eso, poco a poco va surgiendo también la representación de materiales. No voy a demorarme mucho en eso, entonces la idea de hacer, por ejemplo, una textura de metal no es algo que está dentro de mi ambición para este breve ejercicio, pero sí quiero que se den cuenta que no es cuestión solo de emborronar. Fíjense, tomé este tono de aquí y con pincel mezclador me lo llevé aquí, lo que significa que no se aplica completamente nítido, se aplica como una mezcla. Y sigo creando la idea de gradaciones, pero que se vean esas gradaciones como representaciones pictóricas. O sea, que se vea una huella ligeramente húmeda. Y nuevamente les recuerdo, hay momentos donde sí necesitamos que las siluetas sean más exactas o más rectas. Aquí, por ejemplo, quiero que se note una verdadera sombra de oclusión, es decir, voy a ir atacando estos diferentes niveles de sombra que hay aquí, para que solamente el lugar donde de verdad no alcance a entrar la luz sea donde consignemos el más alto nivel de oscuridad. Voy a ir creando nuevos quiebres. También puedo bajarle el tamaño de este pincel. Y yo podría cambiar de pincel. O sea, estoy usando un pincel que se presta mucho para hacer mezclas, que es un pincel que permite hacer mezclas rápidas, pero el pincel mezclador tiene un comportamiento diferente con los diferentes pinceles que ustedes elijan. Entonces, pues atrévanse a experimentar. ¿Por qué no? Aquí también voy a bajar la intensidad de esa sombra. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a llevar algo de sombra y se lo doy aquí a este pedacito. Y tomo gris más claro y lo llevo también por acá. ¿Listo? Una cosa que es importantísima evitar. Audiencia, muchachos, sean estudiantes míos o no. Tengan mucho cuidado, porfa, con llenar todo de rayas. Si estamos pensando en luz, en verdadera iluminación, tenemos que pensar en áreas, tenemos que pensar en cómo la luz configura zonas de luz y zonas de sombra. No se trata de empezar a crear como un dibujo con pincel mezclado, eso no es muy recomendable. Acá, por ejemplo, solamente voy a ver algunas líneas en aquellos puntos donde yo considere que se pueden poner luces destacadas. Como estoy tratando de representar metal, así no sea el metal más pulido, quiero representar momentos donde la luz con más intensidad se refleja en la superficie de dicho material. También puedo hacer una cosa que es muy útil en pintura digital, puedo añadir nueva información de luz y la sigo mezclando. Puedo añadir nueva información de sombra y la sigo mezclando. ¿Listo? Es como una trampita donde yo digo, es como si estuviéramos pintando en materiales tradicionales y uno con una espátula pone un poquito más de pigmento y después con los pinceles o con la misma espátula uno empieza a mezclar ese pigmento con lo que estaba alrededor. ¿Listo? Eso con el propósito no solamente de que se vea borroso, sino que se vea integrado a un esquema de iluminación. ¿Listo? Entonces ahí esa luz destacada ya no se va a volver tan blanca, pero que se siga viendo como los puntos más destacados de la luz. Ahora vamos a ver el fondo. Ustedes se pueden dar cuenta que al activar la capa de fondo, percibimos que Mixer tiene píxeles que están quedando por fuera. Eso no se debe ver así, pero es inmediata y muy fácilmente corregible, perdón. Simplemente le digo a la capa Mixer, clic derecho, crear máscara de recorte y Mixer va a quedar anidada dentro de la capa pintura. Ahora activo el Line Art. Me doy cuenta que vale la pena hacer un par de cositas. Primero que todo, extender algunas mezclas más por aquí. Creo que usar el pincel un poco más grande, siempre en la capa Mixer. No caer en el error de... Y si lo necesitan, pueden siempre bloquear. El pincel que está al lado de bloqueo de píxeles transparentes no nos permite trabajar en la capa del pincel. Voy a tomar también un pincel, pero no el pincel redondo tradicional. Y voy a hacer algunas correcciones muy puntuales. Allí donde haya unos desfases que ya empiecen a arruinar el arte, es mejor no depender del pincel mezclador, que se puede sentir un poco caótico. No es que lo sea, pero se puede sentir un poco caótico al principio.
También quiero que las zonas se lean más grandes. Se empiezan a leer un poco casi como rayas. Entonces voy a hacer correcciones para que se lean un poco más geométricas y un poco más como áreas. Volvemos al line art otra vez. Creo que el line art cada vez más está pidiendo ser completamente negro. Qué contrariedad. Entonces nada, digámosle a ese line art Control U. Lo hacemos todavía más oscuro porque sí se alcanza a sentir un poco contradictorio que la línea se perciba como un tono más claro que la sombra. Entonces vamos a por lo menos tratar de igualarlos. Por ahí puede estar bien. Y ahora voy a ir a la capa, voy a desactivar todo menos el fondo. Y al fondo, puede ser en una nueva capa, le voy a llamar BG Mix. Y voy a hacer con otro pincel una mezcla de color. Veamos uno que funcione y que no pida demasiado tiempo. No, es que el traditional... Hay un pincel que se ve mejor cuando se usa como pincel, no como pincel mezclador. Usamos este. El Aux Phenomener 73 pincel. Es un pincel muy conocido, pero yo no sé alemán, así que ahí acabo de cometer una chambona, acabo de decir una tontería. Pero sí, así se llama. Miren. Aux Phenomener. Es un pincel muy, muy, muy conocido. Mucha gente lo llama el pincel 73 porque es el tamaño estándar que tiene ese pincel. Otra vez, recuerden, no es una cuestión solamente de dejar borroso. Es más importante generar nuevas transiciones tonales. Fíjense, estoy añadiendo tonos más claros que no estaban antes. Esa apariencia como de solamente le di un blur en el límite no es la más interesante, no es la más correcta. Añado nuevos tonos más oscuros. También puedo jugar con una textura. Digamos, esto se ve difuso. O sea, se puede empezar a sentir, no necesariamente como neblina, pero se siente abstracto. Eso no es necesariamente malo. Ahora yo puedo tomar un pincel en herramienta pincel. Incluso puede ser este mismo, pero en su versión de herramienta pincel. Y aquí y allá agrego algo de textura un poco más chocante. Solo para darle algo más de variedad a este muy breve ejercicio que estoy haciendo. ¿Listo? Puede ser que al límite de esto le meta pincel mezclador, pero no quiero que se pierda completamente esa textura que acabo de agregar, solo quiero mitigarla un poco en algunas partes de ese fondo. Y nuevamente a BG Mix le digo clic derecho, clic derecho, crear máscara de recorte, entonces esto ya quedó anidado al interior del fondo. Activamos la capa de pintura, activamos la capa de mixer, activamos el line art. Nos damos cuenta que el personaje existe, no se ve tan mal, pero sí le falta contraste. Hay un detalle que yo no he atacado todavía, los ojos. Y ha sido intencional, no es porque pretenda que el arte se vea bien así. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la capa line art. Voy a presionar la tecla W para activar la varita mágica. Capturo esta zona y capturo esta otra. La herramienta varita mágica no es una herramienta precisa para nada. Fíjense, aquí lo voy a dejar en rojo. Cuando yo relleno, nos podemos dar cuenta que el borde que estoy creando yo ahí es bastante impreciso. Pero eso realmente no es tan importante en este momento porque yo no voy a entrar a rellenar de una vez. Voy a ir al menú selección en la barra de menús en la parte superior izquierda de sus pantallas. Submenú modificar y le voy a decir expandir. Y le vamos a decir expándase, puede ser 10 píxeles. A ese relleno, sí lo voy a esa nueva silueta, a la que igual le voy a hacer un pequeño ajuste por aquí, porque ese ojito se empieza a leer como medio triste, como un Shy Guy de Mario. Lo voy a rellenar. Y uno dice, ¿qué? ¿Entonces eso queda así? No. Le voy a sacar una copia por si acaso. Pero de hecho vamos a llamar a esto Red 1 porque yo soy así, todo tiene que tener nombre. Esto se va a llamar Red 2.
Y es recomendable que sean organizados con su nomenclatura de capas. Red 1 es el original, lo voy a dejar oculto. Voy a red 2, voy a sacar una tercera capa. Entonces, esta tercera capa se va a llamar red 3. Entonces, a la primera capa le voy a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le decimos a esto que tenga, puede ser 5 puntos. Podrían ser 7, podrían ser 8. Dejémosle 8 puntos. Ahora vamos con red 3. Le vamos a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le vamos a decir que tenga 20 puntos. O incluso más, puede tener 25. No 225, 25. Listo. Entonces tengo red 3, tengo red 2 y tengo red 1. Red 1 también puede tener algo de blur. De hecho, aumentemos todavía más los blurs. O más bien, primero juguemos con modos de fusión y veamos si ahí ya va quedando bien. Entonces, red 1, que es el original, por ahora sí ocultémoslo nuevamente. Y digámosle a red 2, modo de fusión, superponer. A red 3, modo de fusión, superponer. Duplicamos otra vez red 3 y le decimos filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y digámosle que tenga 40 puntos de desenfoque. O sea, ¿por qué estoy usando varias copias que tienen valores crecientes de blur? Porque quiero que en lugar de tener una sola silueta nítida, lo que haya sea una serie de áreas que tienen una cantidad creciente de alcance, pero a medida que se van haciendo cada vez más grandes, van perdiendo intensidad. Entonces yo había dicho, esto es un demo que no tiene color, pero estoy poniendo algo de color para contextualizar un poco esto. Aquí puedo también decirle ahora, en una nueva capa, vamos a darle un poco de acento de color. No demasiado. Simplemente quiero comunicar la idea de que esos faros que tienen los ojos están alcanzando a proyectar luz en la máscara. Y si no, dejo de verlo ligeramente preocupado. No se ve tan imponente como yo quisiera. Puse algunas pinceladas. Ahora le puedo decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le digo que tenga por ahí, podrían ser unos 2 puntos. Y nuevamente le digo, red extra, nuevamente le digo a estas capas, modo de fusión, superponer. En algún momento alguien podría decir, bueno, pero mire, desde ya la primera como que quedó así, ya con eso podría ser suficiente. Entonces una cosa que yo puedo hacer es decirle a cada una de estas capas red que tengan cierta variedad tonal, que no sean completamente rojas. También puedo jugar con el modo de fusión. Superponer aumenta luces y aumenta sombras, pero si yo le digo, por ejemplo, luz fuerte va a cubrir más el espacio de esos dibujos. Y fíjense que si yo tengo una capa que esté encima de todo lo demás y tiene modo de fusión superponer, como aumenta luces y aumenta sombras y la línea ya es negra, no va a hacer nada ahí. Pero si yo le digo luz fuerte, va a alcanzar a cubrir parcialmente el line art. Estas pinceladas rojas que están en este momento en superponer, digámosles que estén en luz suave. Y si algo, digámosle también que tengan una opacidad diferente, que sea menor al 80%. Si yo quiero que esto se vea más macabro, lo puedo hacer. Puedo ir a la capa puedo ir encima de Mixer y decirle ahora sombra. A sombra le voy a decir lo siguiente, usted va a tener un área similar a la del fondo. Vamos a irnos con un gris bien oscuro, vamos a ir con la gradación lineal y vamos a hacer esto. Entonces uno dice, pero qué gracia de hacer el fondo entonces. Le decimos a sombra, clic derecho, crear máscara de recorte, se va a añadir a la máscara de recorte anterior. Oh, perdón, pero la estoy poniendo donde no era. Tengo que poner esto es encima del fondo, pero por debajo del line art. Nuevamente, clic derecho, crear máscara de recorte. Y le digo, modo de fusión, multiplicar. Multiplicar solamente aumenta o profundiza las sombras, suprimiendo luces. Es algo que puede aumentar el contraste o puede empezar a deteriorar el contraste. Porque si nos quita tanta luz que ya no le damos bien una diferencia entre luz y sombra, pues no es lo más conveniente. En lugar de eso, si yo le digo superponer,
perdón, superponer, lo que esto va a hacer es subir la luz, subir la sombra, sacrificar tonos, ¿cómo se dice? Tonos intermedios. Entonces puede ser superponer el modo donde esto funcione mejor. Y fíjense que yo en cualquier momento puedo seguir dándole más oscuridad a este fondo. Listo. Y ahora puedo ir acá y hacer algo similar. Puedo simplemente reforzar el contraste de toda la imagen. O puedo darle una capa extra, o sea, como para envolverlo más en sombra. Entonces aquí lo voy a llamar sombra extra. Quiero darle más sombra en la parte inferior a este arte. Quiero una sombra medio noir, como muy dramática, pues. Que llegue ahí, que llegue por aquí. Crucialmente quiero que esa sombra extra también rodee la máscara. Quiero darle un aspecto un poco más macabro a esa máscara. Vamos a ver si se logra. Y ahora lo mismo, no voy a rellenar de negro, sino voy a aplicar esto como una gradación. Le puedo decir a esto modo de fusión multiplicar. Le puedo decir clic derecho, crear máscara de recorte. Y si se está viendo demasiado nítido, entonces yo tengo la opción de jugar con el borrador o con el pincel. En este caso con el borrador, pero si yo con el borrador empiezo a devastar estas zonas, puede funcionar, pero entonces los píxeles van a desaparecer. Y si decido que me equivoqué sobre la marcha, ya no va a ser posible regresar y que se vea exactamente igual a como estaba antes. Entonces, en lugar de eso, lo que le voy a decir a sombra extra es, tenga una máscara de capa. Aquí en la parte inferior del panel de capas le digo, tenga una máscara de capa. Voy a un pincel que me dé una apariencia texturizada. Puede ser ¿cómo se llame? Auxfenómeno, el dichoso 73. Y fíjense que voy a deteriorar estas sombras para que ya no sean nítidas. Pero los que no tengan mucha experiencia en esto podrían decir, está haciendo lo mismo que borrar, está borrando los píxeles. No, yo estoy ocultando los píxeles. Fíjense que aquí hay una miniatura en la máscara de capa y que en este momento, ¿qué información de color estoy trabajando yo? En este momento, en este momento, yo trabajando con la herramienta pincel, cuando añado píxeles negros, miren, el color que estoy trabajando es negro, lo que yo estoy haciendo es ocultar esos píxeles. Cuando yo cambio a blanco, yo revelo esos píxeles. Pero los píxeles no están desapareciendo, solamente están ocultándose. Me voy a crear aquí como una zona geométrica. Voy a respetar como ese ritmo geométrico que tiene ese diseño, pero que se vea como carrasposo, como más deteriorado. Y fíjense que si yo le doy clic aquí, si digo shift clic, yo oculto la máscara de capa. Shift clic, vuelvo a revelar la máscara de capa. Yo no estoy borrando nada, estoy ocultando los píxeles de esa sombra, pero de manera provisional, de manera totalmente editable. Entonces, si por ejemplo yo le agrego todavía más sombra, estoy hablando de la capa como tal, tiene todavía más sombra. Miren, la capa. Y piso acá la máscara de capa, yo puedo nuevamente ocultar o revelar a voluntad. También puedo tomar la herramienta gradación y lo mismo. Una gradación negra va a ocultar parcialmente esos píxeles. Una gradación blanca los va a revelar parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque la gradación ya implica la idea de progresión. Por ejemplo, si yo quiero recuperar algo de luz de rebote por acá, lo podría hacer de esta manera. ¿Listo? Esto dista mucho de ser una pintura ultra terminada, es más como un repaso acerca de cómo empezar a usar nuestras herramientas digitales.
Entonces recapitulemos qué hicimos en esta primera sesión. Hicimos un trabajo donde involucramos primero el trazo de construcción para generar un diseño legible con pocos trazos sin complicarnos demasiado en cuanto a la velocidad de la línea. Después creamos un liner que sin ser perfecto tiene una apariencia más completa que ese bosquejo preliminar. Después de eso creamos un mapa de iluminación mediante el lazo poligonal. Y una vez hicimos eso, en capas aparte, empezamos a trabajar mezcla y acentos de iluminación. No son los más sofisticados, no estoy demasiado satisfecho con este ejercicio, pero como un pretexto para introducir esas herramientas o repasar esas herramientas para los que ya están en clase conmigo, creo que es suficiente por ahora. Estaré muy atento a las preguntas que mis estudiantes envíen a mi correo electrónico. Yo no estoy comentando mucho en los videos como tal. Digo esto para algunas personas que han dejado comentarios en los videos, pero pues debo empezar a responder preguntas por ahí también. Y nada, pues nos veremos pronto en clase.